Urgente. Trump entra en acción. El fin de Maduro es inevitable. El giro inesperado de Trump, un enemigo decidido en una sorprendente movida que ha dejado al mundo en suspenso. Donald Trump ha decidido intervenir directamente en la crisis de Venezuela, y su objetivo está claro: acabar con el régimen de Nicolás Maduro. Después de meses de declaraciones fuertes y promesas de acabar con la dictadura venezolana, Trump finalmente ha comenzado a tomar acciones concretas. Este movimiento no solo pone en peligro la estabilidad política de Maduro, sino que también marca un punto de no retorno para la política internacional de Estados Unidos hacia Venezuela. Las primeras señales de esta ofensiva incluyen un incremento masivo en las sanciones económicas, que afectan directamente al corazón de la economía venezolana, el petróleo. Pero, ¿por qué ahora? Trump, a pesar de haber dejado la presidencia, parece más comprometido que nunca con la caída de Maduro. Fuentes cercanas al expresidente han revelado que, como parte de su estrategia, ha buscado apoyos internacionales, sumando a países clave de la región. La noticia ha dejado al gobierno de Maduro en un estado de shock absoluto, al no esperar una respuesta tan directa, ni tan violenta, de un exmandatario estadounidense que aún conserva influencia en la arena internacional. Venezuela está frente a una nueva amenaza, más peligrosa que nunca. La presión ahora está en su punto máximo. Mientras Trump lanza esta ofensiva económica, Maduro, por su parte, sigue llamando a la unidad nacional en defensa de su régimen, pero con menos apoyo que nunca. Los analistas internacionales aseguran que este podría ser el principio del fin para un régimen que lleva años sobreviviendo a la crisis interna y la presión externa. Trump no está jugando, está decidido a ponerle fin a la dictadura de Maduro. Y, al parecer, va a usar todos los recursos posibles para lograrlo. La maquinaria de la presión internacional Donald Trump no está actuando solo. Su ofensiva cuenta con el apoyo de aliados clave en la región, como Brasil, Colombia y los países del Grupo de Lima, quienes han respaldado el proceso para poner fin al régimen de Maduro. Estos países han manifestado su compromiso con la democracia y su rechazo al gobierno autoritario de Caracas. La alianza internacional se ha consolidado en las últimas semanas, y ahora la presión sobre el gobierno venezolano es aún más fuerte. Este apoyo está llevando a que se implementen nuevas sanciones que no solo apuntan a los líderes del régimen, sino también a empresas extranjeras que financian sus actividades. Además, la comunidad internacional está mirando a Venezuela como nunca antes. Con Trump liderando la campaña en la ONU, el embargo económico y las sanciones financieras continúan aumentando. Este cerco está afectando a sectores clave, como el energético y el bancario, que son el motor de la economía venezolana. Las sanciones más recientes han incluido restricciones a las exportaciones de petróleo y medidas que dificultan el acceso de Venezuela a los mercados internacionales. La situación económica de Maduro es insostenible, y su margen de maniobra se está reduciendo considerablemente. Sin embargo, Trump sabe que no basta con atacar la economía. La clave para derrocar a Maduro está en aislar al régimen diplomáticamente. Este aislamiento está siendo reforzado con el reconocimiento internacional de los líderes opositores y el creciente apoyo a Juan Guaidó. En cada paso, Trump busca reforzar la idea de que Maduro es ilegítimo, e incluso censurado por la comunidad internacional. A medida que avanza esta guerra diplomática, la crisis interna de Venezuela se agrava, y la resistencia de Maduro parece perder fuerza. El plan secreto de Trump, acción directa contra Maduro a pesar de las sanciones económicas. Trump no está dispuesto a quedarse en el campo diplomático. Recientemente, se ha filtrado que el expresidente estadounidense está contemplando acciones directas, que incluyen la cooperación con fuerzas militares en la región para dar un golpe decisivo al régimen de Maduro. Esto no es algo que se pueda tomar a la ligera. Trump ha hablado de la posibilidad de apoyar a fuerzas insurgentes dentro de Venezuela. Las operaciones clandestinas ya están en marcha, con el objetivo de desestabilizar las estructuras de poder de Maduro desde adentro. Este es un plan mucho más arriesgado, pero Trump está dispuesto a llegar hasta el final. ¿Qué está en juego con estas acciones directas? Las consecuencias podrían ser catastróficas, no solo para Venezuela, sino para toda la región. La intervención podría intensificar aún más la violencia interna en Venezuela, generando un conflicto armado de proporciones gigantescas. A pesar de los riesgos, Trump parece decidido a empujar a Maduro al colapso total, utilizando todo lo que tiene a su disposición, incluida la fuerza militar indirecta. Este tipo de intervenciones podría cambiar para siempre el equilibrio de poder en América Latina. Por supuesto, la resistencia de Maduro no será fácil de romper. En sus declaraciones, el dictador ha prometido hacer todo lo necesario para evitar una intervención extranjera. Sin embargo, con la creciente presión internacional y el respaldo que recibe la oposición, Maduro se ve cada vez más acorralado.
Las fuerzas de seguridad en Venezuela ya están preparándose para lo peor, mientras el país se adentra en una fase crítica de su historia. Trump tiene claro que este es el momento de actuar. La reacción en Venezuela. Maduro bajo fuego. El gobierno de Nicolás Maduro ha reaccionado con furia y desesperación. El dictador ha convocado a varios actos de apoyo en Caracas, buscando fortalecer su base de poder. Sin embargo, los últimos reportes indican que la oposición ha ganado terreno en varias regiones del país, lo que pone en evidencia la creciente división interna en Venezuela. En estos momentos, la narrativa de Maduro como el único salvador de Venezuela está perdiendo credibilidad, mientras su liderazgo se ve desbordado por la crisis económica, los problemas de gobernabilidad y la creciente represión a la oposición. Maduro, en su discurso más reciente, ha atacado duramente a Trump, acusándolo de intentar socavar la soberanía venezolana. Estados Unidos no tiene derecho a inmiscuirse en los asuntos internos de Venezuela, declaró Maduro, mientras sus aliados políticos se preparan para enfrentar lo que consideran un nuevo ataque imperialista. Para el régimen, cada sanción, cada medida tomada por Trump, es un desafío directo a su control sobre el país. Pero la realidad es que la unidad interna que Maduro tanto necesita está en serio peligro. La reacción de la población venezolana también es clave en este escenario. Si bien algunos sectores siguen apoyando al gobierno, un número creciente de venezolanos está cansado de los efectos de la crisis económica y la falta de perspectivas. Las protestas contra el régimen se intensifican cada vez más. Este es el panorama complejo que Maduro enfrenta, con un desgaste constante y un desapego de parte de su pueblo. En las calles de Caracas, la tensión se respira, y la revolución bolivariana parece estar acercándose a su fin. ¿Un futuro sin Maduro? La pregunta que todos están haciendo es si la caída de Maduro es inevitable. Trump ha dejado claro que está dispuesto a todo para que Venezuela recupere su democracia, y si bien las sanciones económicas y la presión diplomática son parte de su estrategia, lo cierto es que cada vez hay más indicios de que la situación está fuera de control para Maduro. Si las presiones externas se combinan con un creciente rechazo interno, el régimen podría colapsar en cuestión de meses. El escenario más probable es que la resistencia de Maduro termine cediendo ante la fuerza de la oposición y la presión internacional, pero hay un gran costo involucrado. La transición hacia una nueva administración podría no ser pacífica y, de hecho, podría generar un vacío de poder que desestabilice aún más al país. Sin embargo, no cabe duda de que, sin la figura de Maduro, Venezuela podría comenzar a vislumbrar un futuro más democrático. Las semanas decisivas están por venir. Las sanciones son uno de los principales instrumentos que Donald Trump está utilizando para presionar a Maduro. De hecho, el gobierno de Estados Unidos ha implementado una serie de sanciones que aíslan a Venezuela económicamente, pero estas medidas también han generado un debate sobre su eficacia. Por un lado, las sanciones buscan debilitar las capacidades del régimen al cortar su acceso a recursos vitales, pero por otro, también están teniendo un impacto devastador sobre la población venezolana, que ya vive en condiciones de extrema pobreza. Si bien las sanciones están presionando a Maduro, la cuestión es si estas realmente lograrán el cambio que Trump desea sin causar más sufrimiento a los ciudadanos comunes. Algunos analistas sostienen que las sanciones unilaterales de Estados Unidos podrían estar fortaleciendo a Maduro en el poder, ya que el régimen ha sabido aprovechar la narrativa de victimización para unificar a sus seguidores. Además, Maduro ha recurrido a aliados como Rusia e Irán, quienes le han brindado apoyo en la lucha contra las sanciones. Estos países han encontrado formas de eludir las restricciones, lo que ha permitido al régimen de Maduro mantenerse a flote a pesar de las presiones externas. Sin embargo, este panorama también ha generado una economía paralela que alimenta la corrupción y mantiene el sistema en un estado de supervivencia. A pesar de ello, el gobierno de Trump se muestra firme en su postura. Los funcionarios de la administración aseguran que estas sanciones, aunque difíciles para la población, son necesarias para minar la base económica de Maduro. Los próximos meses serán cruciales para evaluar si las restricciones económicas logran producir el cambio estructural que la oposición espera. Mientras tanto, Maduro sigue gestionando sus recursos a través de un sistema cada vez más autárquico, lo que significa que las sanciones, por el momento, no parecen tener un impacto definitivo en su permanencia en el poder. Mientras Trump intensifica sus esfuerzos, la oposición venezolana se encuentra en un proceso de transformación y redefinición. En los últimos años, la figura de Juan Guaidó se erigió como el principal líder de la oposición, gracias al reconocimiento de una amplia mayoría de gobiernos internacionales, incluido Estados Unidos. Sin embargo, a medida que las presiones internas y externas aumentan, Guaidó se ha visto en medio de un torbellino de divisiones internas y críticas que ponen en duda su capacidad para liderar un cambio en el país.
Aunque sigue siendo una figura clave, algunos sectores de la oposición han comenzado a cuestionar su eficacia y su estrategia, lo que ha generado incertidumbre dentro de las filas opositoras. En este contexto, los líderes de la oposición tienen un papel crucial en la lucha contra Maduro, pero no están exentos de desafíos. Las diferencias de enfoque entre los diferentes grupos opositores han retrasado una acción unificada. Por un lado, algunos prefieren acuerdos políticos con el régimen para lograr una transición pacífica, mientras que otros, como el propio Guaidó, abogan por una presión internacional constante que permita un cambio de régimen inmediato. Esta falta de unidad puede ser una barrera significativa para la consolidación de un frente opositor fuerte y cohesionado. Por otro lado, las nuevas generaciones de venezolanos parecen estar perdiendo la fe en los viejos líderes de la oposición. El desgaste y la frustración ante la falta de avances sustanciales en la lucha contra Maduro han llevado a un desgaste en el apoyo popular a los partidos políticos tradicionales. En este escenario, surgen nuevas voces jóvenes que exigen un cambio radical y más innovador en la política venezolana. El reto para la oposición es lograr un liderazgo sólido y que logre aglutinar a todas las fuerzas democráticas dentro de Venezuela. Sin una oposición clara y fuerte, los esfuerzos externos, como los de Trump, podrían no ser suficientes para derrotar al régimen de Maduro. Las sanciones son uno de los principales instrumentos que Donald Trump está utilizando para presionar a Maduro. De hecho, el gobierno de Estados Unidos ha implementado una serie de sanciones que aíslan a Venezuela económicamente, pero estas medidas también han generado un debate sobre su eficacia. Por un lado, las sanciones buscan debilitar las capacidades del régimen al cortar su acceso a recursos vitales, pero por otro, también están teniendo un impacto devastador sobre la población venezolana, que ya vive en condiciones de extrema pobreza. Si bien las sanciones están presionando a Maduro, la cuestión es si estas realmente lograrán el cambio que Trump desea sin causar más sufrimiento a los ciudadanos comunes. Algunos analistas sostienen que las sanciones unilaterales de Estados Unidos podrían estar fortaleciendo a Maduro en el poder, ya que el régimen ha sabido aprovechar la narrativa de victimización para unificar a sus seguidores. Además, Maduro ha recurrido a aliados como Rusia e Irán, quienes le han brindado apoyo en la lucha contra las sanciones. Estos países han encontrado formas de eludir las restricciones, lo que ha permitido al régimen de Maduro mantenerse a flote a pesar de las presiones externas. Sin embargo, este panorama también ha generado una economía paralela que alimenta la corrupción y mantiene el sistema en un estado de supervivencia. A pesar de ello, el gobierno de Trump se muestra firme en su postura. Los funcionarios de la administración aseguran que estas sanciones, aunque difíciles para la población, son necesarias para minar la base económica de Maduro. Los próximos meses serán cruciales para evaluar si las restricciones económicas logran producir el cambio estructural que la oposición espera. Mientras tanto, Maduro sigue gestionando sus recursos a través de un sistema cada vez más autárquico, lo que significa que las sanciones, por el momento, no parecen tener un impacto definitivo en su permanencia en el poder. Uno de los aspectos más alarmantes de este conflicto es la posible involucración militar en Venezuela. Aunque hasta ahora la administración de Trump ha mantenido su enfoque principalmente en sanciones y medidas diplomáticas, no ha descartado la opción de una intervención militar directa. El uso de la fuerza en la región podría llevar a una escalada violenta que pondría en peligro no solo a Venezuela, sino a toda América Latina. El gobierno de Maduro ha advertido que no permitirá ninguna intervención extranjera y ha fortalecido su presencia militar en las principales ciudades del país. Finalmente, todos los ojos están puestos en el futuro de Venezuela. Con el aumento de la presión internacional, las sanciones económicas y la constante estrategia de Trump para acabar con el régimen de Maduro, muchos se preguntan si estamos cerca de presenciar la caída del dictador. Sin embargo, las interrogantes siguen siendo muchas. ¿Qué sucederá si Maduro cae? ¿Quién tomará el poder? ¿Podrá Venezuela reconstruirse después de tantos años de crisis? El futuro de Venezuela está en una encrucijada crítica. El pueblo venezolano sigue esperando un cambio, pero el camino hacia la democracia es incierto. Mientras tanto, las potencias internacionales continúan jugando su partida, y Trump, a pesar de sus esfuerzos, sigue sin garantizar el final deseado. Lo único claro es que la lucha por el poder en Venezuela continúa, y el desenlace de esta batalla tendrá implicaciones para toda la región.